Rango es un hombre distinto, y soy tan feliz, Diuna. Es amable conmigo. Antes era muy infeliz y quien se las cargaba era yo. Un hombre no puede vivir sin amor, y no era fácil satisfacer a Rango. Todas las mujeres le deseaban, pero las veía quizás una vez y volvía abatido, y no quería volver a verlas. Siempre les encontraba algún defecto. Contigo está contento. Y soy feliz porque sabía que algún día tendría que ocurrir, aunque si lo soy es gracias a ti, porque confío en ti. Temía que viniera alguna mujer y se lo llevase donde yo no volviera a verle. Y sé que tú no harías eso. Diuna pensó, amo tanto a Rango que quiero compartir sus cargas, amar y servir lo que él ama y sirve, compartir su convicción de que Zora es una víctima inocente de la vida, merecedora de todo tipo de sacrificios. Para Rango y Diuna aquello era la propiciación de las maravillosas horas en la barcaza. Todas las grandes huidas de la vida le postran a uno en lugares de propiciación como esa estancia con Zora cosiendo harapos y hablando sobre la caspa, sobre insuficiencia ovárica, sobre gastritis, sobre tiroides y neuritis. Diuna le llevó un vestido indio, estampado en vivos colores, y Zora lo tiñó de negro. Y ahora se lo estaba arreglando y ya parecía ajado y triste. Llevaba un chai sujeto con un broche que antaño había lucido piedras en su engars y que ahora estaba vacío, exhibiendo desnudas ramas de plata como si fuesen el mismísimo símbolo de la desolación. Llevaba 2 abrigos cosidos el uno al otro, el de debajo deshilachado. Mientras permanecían sentadas, juntas, Zora se quejó de Rango, ¿por qué tiene que vivir siempre con tanta gente a su alrededor? Sabiendo que a Rango le gustaba pasar horas a solas con ella, Diuna temía decirle, quizá tan solo esté buscando cariño y olvido, huyendo de la enfermedad y la lobreguez. Cuando Rango se hallaba con Diuna, parecía dominante, lleno de dignidad y orgullo. Cuando entraba en la habitación de Zora, parecía achicarse. Cuando acababa de llegar, en su rostro había un destello de cobre, al cabo de un momento, el destello se desvanecía. ¿Por qué viven los hombres en grupo?, insistió. Diuna contempló a Rango encendiendo el fuego, calentando el agua, empezando a cocinar. En los movimientos de su cuerpo había algo tan desolado que concordaba también con la enumeración que Zora había hecho de sus faltas, algo tan rebajado que Diuna se sentía incapaz de observarlo. Zora estaba en el hospital. Ahora Diuna cocinaba para Rango y también preparaba una sopa especial que Rango debía llevar a Zora al mediodía. Mientras pasaba por las varias salas para ver a Zora, Diuna observó a una mujer sentada en la cama, peinándose y atando una cinta azul alrededor de su cabello. Su rostro estaba totalmente desencajado y, sin embargo, se había empolvado y pintado los labios, y en él se distinguía no solo la sonrisa de una mujer agonizante sino también la sonrisa de una mujer que quería morir con gracia, desplegando su último destello de coquetería femenina para su cita con la muerte. Diuna sintióse conmovida por aquella valentía, la valentía de enfrentarse a la muerte con el pelo arreglado, y por aquella amable sonrisa derivada de siglos de convicción de que una mujer debe ser agradable a todos los ojos, incluso a los de la muerte. Cuando llegó a la cama de Zora tuvo que enfrentarse con algo totalmente opuesto, con una absoluta falta de valentía, aunque Zora estaba menos enferma que la otra mujer. La sopa no es lo bastante clara, dijo Zora. Tenía que colarse más, y la apartó y meneó la cabeza mientras Diuna y Rango le rogaban que la tomase, aunque solo fuera para recuperar fuerzas. Su rechazo de la comida provocó ansiedad en Rango, y Zora contempló aquella ansiedad en su rostro y la saboreó. Rango le había llevado un pan especial, pero no era el que ella quería. Diuna le había comprado extracto de hígado en frascos de vidrio. Zora los contempló y dijo, no están buenos. Son demasiado oscuros. Estoy segura de que no están frescos y me envenenarán. Pero, Zora, la fecha viene en la caja, la farmacia no puede venderlos si han caducado. Son viejísimas, lo veo. Rango, quiero que me compres otros en la farmacia de la Muet. La Muet estaba a 1 hora de camino. Rango salió a cumplir el encargo y Diuna se llevó la medicina. Cuando se encontraron por la noche, Rango dijo, dame el extracto de hígado. Lo devolveré a la farmacia. Pasearon juntos hasta la farmacia. El farmacéutico estaba exasperado y señaló la fecha reciente de la caja.
Lo que sorprendía a Diuna no era que Zora se entregase a los caprichos de una mujer enferma, sino que Rango estuviese tan profundamente convencido de su racionalidad. El farmacéutico no quería aceptar la devolución. Rango estaba enojado y colérico, pero Diuna se rebelaba contra la ceguera de Rango y, cuando regresaron a la barcaza, abrió uno de los frascos y se lo tragó ante los propios ojos de Rango. ¿Qué haces?, preguntó Rango sorprendido. Te estoy demostrando que la medicina es buena. Crees en el farmacéutico y no en Zora, dijo enfadado. Y tú crees en el capricho de una persona enferma, replicó ella. Zora siempre estaba hablando de su próxima muerte. Empezaba todas sus conversaciones diciendo, ¿cuándo muere? Rango se mantenía en un estado de pánico, temiendo su fallecimiento, y vivía a diario según esa regla. Zora está en inminente peligro de muerte, decía para disculpar las exigencias de ella sobre su tiempo. Al principio, Diuna se sintió alarmada por el comportamiento de Zora y participó de la ansiedad de Rango. Los gestos de Zora eran tan vehementes, tan exagerados que Diuna pensó que podían ser los de una mujer agonizante. Pero a medida que dichos gestos fueron repitiéndose día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, Diuna dejó de temer la muerte de Zora. Cuando Zora decía, parece como si tuviese fuego en el estómago, ejecutaba los ademanes de alguien retorciéndose en la hoguera. En el hospital, a donde Diuna la acompañaba algunas veces, las enfermeras y doctores ya no la escuchaban. Diuna captó destellos de ironía en los ojos del doctor. Los ademanes de Zora para describir sus dolores se convirtieron, para Diuna, en un teatro especial de exageración que al principio causaba terror y luego aturdía los sentidos. Era como el Gran Guiñol, donde, sabiendo que cada escena es exagerada a fin de provocar horror, al final se produce el distanciamiento y la risa. Pero lo que ayudó a Diuna a superar su terror fue otro hecho que sucedió aquel invierno: una epidemia de infecciones de garganta asoló París y la pilló a ella misma. Era dolorosa, pero no le causó fiebre, por lo que no precisaba guardar cama. Aquel mismo día Rango llegó corriendo a la barcaza, desolado y vehemente. No podía quedarse con Diuna porque Zora estaba terriblemente enferma. Puedes volverte conmigo, si lo deseas. Zora tiene un ataque al corazón, el cuello inflamado, y se ahoga. Cuando llegaron, el médico estaba allí, examinando la garganta de Zora. Zora estaba tendida de espaldas, pálida y rígida, como si hubiese sonado su última hora. Sus gestos, sus manos sobre la garganta, su rostro tenso, eran una representación de angustia asfixiante. El médico se incorporó y dijo: es la infección de garganta que ahora tiene todo el mundo. No hace falta que guarde cama. Abríguese bien y coma solo sopas. Y Diuna, que tenía la misma infección de garganta, había salido con Rango. El primer año, Diuna sufrió a causa del pánico de Rango. El segundo por compasión, el tercero alcanzó el distanciamiento y la sabiduría. Pero la ansiedad de Rango jamás disminuyó. Una mañana Diuna se despertó preguntándose: quiero a esa mujer que exagera 1000 veces su enfermedad sin preocuparse por curarla, saboreando sus efectos en los otros. ¿Por qué se retuerce Zora con un dolor desorbitado para que todo el mundo la vea y la oiga? En muchas ocasiones Diuna se había sentido confusa ante el hecho de que Zora no se alegrara cuando alguien le decía: tienes mejor aspecto, mucho mejor aspecto. Fruncía el entrecejo con una expresión de desencanto. Un día, en el hospital, el doctor no se detuvo mucho tiempo junto al lecho de Zora y, cuando se alejó, Diuna le colocó la mano en el brazo. Por favor, dígame qué le ocurre a mi amiga. Es un caso clínico, respondió él. Diuna vio el segundo rostro de Zora. Era una expresión que había visto anteriormente, pero que no podía localizar. Y entonces recordó. Era la expresión que había en el rostro de los mendigos profesionales. Su enumeración de los padecimientos que había soportado aquel día era como el sortilegio lastimero moldeado demasiado perfectamente por el tiempo y la repetición. Bajo el tono de aflicción se escondía la práctica de ese tono de aflicción. Y, sin embargo, Diuna se sentía avergonzada por dudar de la sinceridad de las quejas de Zora, como uno se siente avergonzado por dudar de la pobreza de un mendigo.
Aún así percibía, como a veces ocurre ante un pordiosero, que el dolor estudiado con demasiada frecuencia para su exhibición pública se convertía, para el mendigo, en un dolor necesario, en su medio de vida, en su demanda de existencia, de protección. Al verse privado de él, se veía privado de su derecho a la compasión. Era como si la verdadera compasión debiera quedar reservada a problemas no explotados, ocurridos recientemente y profundamente sentidos. La pobreza del plañidero profesional, más que una tragedia, era un capital. Yuna deseaba olvidar su intuición en favor de la tradición que disponía que las necesidades de un mendigo no pueden ser juzgadas porque existe una noblesse oblige que dice, su taza está vacía y la tuya repleta, de modo que solo hay una acción posible. E incluso si una investigación revelara que el mendigo no es ciego y ha amasado una fortuna bajo su jergón, incluso entonces tales vacilaciones ante una taza vacía resultarían tan desoladoras que es más fácil adoptar el papel del crédulo. Más fácil dejarse engañar que dudar. A veces Yuna se sentía desconcertada por la astuta mirada de Zora mientras pormenorizaba los sufrimientos del día, se sentía tan sorprendida de hallarse ante aquella expresión como de ver que un ciego que cruza la calle solo, que se dirige hacia el peligro, acción que provoca en uno profunda compasión, se vuelve súbitamente hacia tus ojos, completamente consciente del peligro que le acecha. Pero Yuna quería creer, porque Rango creía. Descartó ese primer atisbo del segundo rostro de Zora, como la gente descarta a menudo sus primeras intuiciones hasta que llega el final de una amistad, el final de un amor y, entonces, esa primera impresión, largo tiempo enterrada, reaparece para demostrar solo que los sentidos animales en los seres humanos, claramente alertados de los peligros de las asechanzas, pueden ser exactos, pero que, con frecuencia, son arrinconados en favor de un impulso ciego, contrario al de la autoconservación. Demostrando que los seres humanos tienen sentido del peligro pero que algún otro deseo, algún otro impulso, les encandila y atrae precisamente hacia esas añagazas, hacia la autodestrucción. Yuna sentíase ahora como una marioneta. Sentía la necesidad de ofrecer a Rango una mujer perpetuamente sana, perpetuamente animada, porque en el hogar tenía a una esposa perpetuamente enferma, deprimida. Las necesidades de Rango marcaban el tono, humor y actividades de sus jornadas. Yuna obedecía ciegamente los hilos que tiraban de ella. Permitía que las ansiedades de Rango la emponzoñasen, simplemente para que él no se quedara a solas con su carga. Los hilos estaban en manos de Zora. La jerarquía se hallaba firmemente establecida. Si Zora tenía un resfriado, un dolor de cabeza, Rango debía quedarse en casa, incluso si el resfriado se debía a que Zora se hubiera lavado el pelo un día invernal y luego hubiera salido con el pelo todavía mojado. Estaba prohibido revelarse o poner en tela de juicio el origen del conflicto, o sugerir que Zora también podía tener alguna consideración para con los otros, preocuparse por prevenir esas dificultades. Zora no podía cocinar, no podía comprar, no podía limpiar, no podía quedarse sola por las noches. Si los amigos iban a visitarla, Rango debía permanecer en casa para poner su orgullo a salvo. Cuando Yuna conoció a Rango, este pasaba la mayoría de las noches fuera, en el café. A menudo no regresaba a casa hasta el amanecer y, todavía más a menudo, cuando pasaba la noche con una de sus fulanas, no regresaba a casa para nada. Al principio Zora dijo: «Estoy tan contenta de saber que Rango no bebe, que está contigo en lugar de estar en el café». Pero al cabo de cierto tiempo nacieron en ella nuevos temores. Rango de... Pobre Zora, por la noche tiene tanto miedo. La otra noche alguien llamó a su puerta durante mucho rato y se limitó a permanecer allí, esperando. Zora estaba tan asustada ante la idea de que aquel hombre entrase y la violara que amontonó todos los muebles contra la puerta y no durmió en toda la noche. Rango pasaba la mitad de las noches en la barcaza y luego solo iban 2 noches por semana, pues las quejas de Zora habían aumentado, y finalmente una noche a la semana. Y esa noche Zora vino y llamó a la puerta. Sentía dolores, dijo. Rango salió corriendo y la llevó a casa. Tenía espasmos de dolor. Avisaron al médico, pero no pudo encontrar la causa. Solo confesó de madrugada, había oído que el líquido que utilizaba para limpiar era bueno para el estómago, y había bebido un vaso.
Rango dejó a Diuna vigilándola mientras él iba a comprar las medicinas aconsejadas por el médico. Diuna cuidó de Zora, y ésta le sonrió con inocencia. Era posible que fuera tan inconsciente de las consecuencias de sus actos. Siempre que se quedaban a solas establecían, con toda naturalidad, una relación sincera. Una vez más la compasión de Diuna despertaría y Zora se mecería en ella con seguridad. En tales ocasiones Diuna creía que estaban construyendo una relación a la que Zora permanecería fiel, una relación de entrega mutua. Solo más tarde iba a descubrir Diuna lo que el comportamiento de Zora había logrado, y eso, a fin de cuentas, siempre tenía que ser algo que dañase y sofocara la relación entre ella y Rango. Pero todo se llevaba a cabo con tanta sutileza que Diuna jamás pudo detectarlo. Cuando Zora hablaba de Rango, parecía que se tratase, al principio, de la queja natural e inofensiva de una mujer enferma. No parecía que quisiera lastimar a Rango ante los ojos de Diuna, sino más bien que solicitase su comprensión ante las dificultades de su vida con él. Solo después, cuando estuvo sola, comprendió Diuna las zozobras y dudas que Zora había logrado deslizar en sus monótonas lamentaciones contra Rango. Diuna se preparaba para esas conversaciones que la herían, pensando, habla de otro Rango, no del que yo conozco. El Rango a quien yo amo es distinto. Ese es el Rango nacido de su vida con Zora. Ella es la responsable de lo que él ha sido con ella. Aquella noche, tranquilizada por las solicitudes de Diuna, Zora empezó a hablar. Amas a Rango de modo tan distinto a como yo lo amo. Yo nunca lo he amado físicamente. Nunca he amado físicamente a ningún hombre. No sé qué es responder a un hombre. Mira, a veces cuando me dan esas lloreras pienso para mis adentros, quizás sea porque no puedes unirte físicamente. No siento nada, y por eso llorar es un alivio, de modo que lloro. Diuna sintióse conmovida por aquello, y luego consternada. Rango no sabía nada de la frialdad de Zora. ¿Cuál era el secreto de su destructividad hacia él? Diuna deseaba no tener que convertirse en una parte íntima de la vida de ambos. Anhelaba poder escapar a las garras de la dependencia de Zora. Permaneció callada. Zora iniciaba su acostumbrada cantinela, larga y monótona, sobre las faltas de Rango. Era Rango quien la había hecho enfermar. Era Rango quien había arruinado su carrera. Era Rango quien tenía la culpa de todo. Zora echaba las culpas a Rango, y Rango culpaba al mundo. Respecto al conocimiento de su propio carácter y responsabilidades, ambos eran igualmente ciegos. Sin conocerla, Diuna presentía la causa de su hundimiento. Se rebelaba contra el ciego sometimiento de Rango al desamparo de Zora y, sin embargo, se encontraba en una situación idéntica, incapaz de escapar a la esclavitud. Zora jamás pedía un favor. Exigía, y luego criticaba el modo como se llevaban a cabo sus órdenes, creyendo tener derecho a ser servida, sin el menor reconocimiento y sin ni siquiera dar las gracias. Ahora Zora hablaba sobre su carrera como bailarina. Fui la primera en presentar bailes guatemaltecos ante el público de París. Tuve mucho éxito, tanto que vino un agente de Nueva York y me preparó una gira. Gané dinero, hice muchos amigos. Pero en el espectáculo que me acompañaba había una mujer que quería matarme. Oh, no, Zora. Sí, y sin ningún motivo. Me invitaba a comer todos los días y me ofrecía tomates y huevos. Me puse muy enferma. Estaban envenenados. Quizá no lo estuviesen, quizá los huevos y los tomates no te sientan bien. Lo hizo ex profeso, te lo digo yo. Tenía demasiado éxito. Pura locura, pensó Diuna. Bastaría con que Rango lo comprendiese para que pudiéramos vivir en paz. Si fuese capaz de distanciarse y admitirlo, Zora está muy enferma, está desequilibrada. Podríamos cuidar de ella pero sin dejar que destruyese nuestra vida juntos. Pero Rango lo ve todo tan distorsionado como ella. Con tal que fuese capaz de... sería la salvación de todos. Zora, lo que no puedo comprender es por qué, teniendo tanto éxito como bailarina, habiendo llegado tan arriba, pudiendo viajar y hacer todo lo que querías. ¿Qué es lo que provocó la ruina de tu vida? Zora titubeó. Diuna se hallaba en una dolorosa tensión, esperando una respuesta a su pregunta, sabiendo que si Zora respondía la vida de los tres se vería modificada.
Pero Zora jamás respondía a preguntas directas. Diuna lamentó haber empleado la palabra ruina. Para Zora y Rango, ruina era una palabra inadecuada, puesto que todos sus problemas provenían de un mundo abyecto, de una agresión hostil del mundo. Zora quedó postrada en la apatía. Si al menos se fuese por las ramas como hacía Rango, si al menos eludiese, contestase tan elípticamente que la pregunta quedara perdida en un laberinto de inútiles disquisiciones. Volvió a abrir los ojos y prosiguió su narración en el punto donde se había interrumpido. En Nueva York dejé el espectáculo. El agente vino a verme con un contrato larguísimo. Habría podido ganar todo el dinero que hubiera querido. Tenía abrigos de pieles y hermosos trajes de noche, podía viajar. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces lo dejé todo y volví a mi casa en Guatemala. ¿Tu casa en Guatemala? Zora rió, histéricamente, sin poder contenerse, durante tanto rato que Diuna se asustó. Un ataque de tos la interrumpió. Habrías tenido que ver la cara de la gente cuando no le firmé el contrato. La cara de todo el mundo. Aquello me gustó. Disfruté más con la expresión de sus rostros que con el dinero. Les dejé a todos plantados y me fui a casa. Quería volver a ver Guatemala. Estuve riendo durante todo el viaje, pensando en la expresión de sus rostros al largarme. Ya estabas enferma. Siempre he estado enferma, desde niña. Pero no era eso. Soy independiente. Diuna recordó que Rango le había contado la anécdota de una amiga que estuvo luchando por obtener un contrato para Zora en París, un contrato para bailar en una casa particular. Rango había prometido encontrarse con esa amiga en el café. Llegué con 5 horas de retraso y estaba hecha una furia. Siempre que contaba esa anécdota, Rango se echaba a reír. El recuerdo de aquella amiga esperando, iracunda y furiosa, sentada en el café, despertaba su hilaridad. Permanecí 6 meses en Guatemala. Cuando se me acabó el dinero volví a Nueva York, pero nadie quería contratarme. Todos contaban lo del contrato roto. Rango llegó con la medicina. Zora se negó a tomarlo. El bismuto le habría calmado el dolor y el ardor, pero se negó a tomarlo. Se volvió de cara a la pared y quedóse dormida, apretando las manos de Diuna y Rango, ambos encadenados a sus caprichos. La cabeza de Diuna se hallaba inclinada. Rango dijo: debe de estar rendida. Más vale que te vayas a casa. A veces pienso. Diuna levantó una mirada implorante hacia él, esperando con todas sus fuerzas que permaneciesen unidos por el común sentimiento de que Zora era una niña enferma, inestable, que precisaba cuidados, pero a la que no se le podía permitir que dirigiese, que infectara sus vidas con su destructividad. Rango la miró, aunque sus ojos no veían lo que ella veía. A veces pienso que tienes razón a propósito de Zora. Hace locuras. Y eso fue todo. La acompañó hasta la puerta. Diuna contempló la calle desierta y vacía. Faltaba muy poco para el amanecer. Necesitaba calor, necesitaba dormir, necesitaba ser tan ciega como Rango para seguir viviendo de aquel modo. Lo que sabía era inútil, solo representaba una carga más, saber que tanto esfuerzo, tantos cuidados y devoción caían en saco roto, que Zora jamás se pondría bien, que no se podían dedicar 2 vidas a un ser humano retorcido. Esta certeza la alejó de Rango, cuya fe ciega era incapaz de compartir. Aquella era una carga que recaía sobre ella, que la aislaba. Aquella noche, en medio de su fatiga, anhelaba tanto poder reposar la cabeza sobre el hombro de Rango, adormecerse en sus brazos, pero en su hombro ya había otra cabeza, una pesada carga. Como si temiese que Diuna le pidiera que la acompañase, él dijo: no puede quedarse sola. Ella permaneció callada. No podía divulgar lo que sabía. Cuando protestó contra las exigencias y caprichos excesivos de Zora, incluso con suavidad, Rango le había dicho: estoy entre 2 fuegos, de modo que tienes que ayudarme. Ayudarle a él significaba ceder ante Zora sabiendo que, al final, ella destruiría su relación. Diuna reprimía cada día su certeza, su lucidez. Rango las habría considerado un ataque contra su Zora indefensa. Su nobleza la obligaba a callar, y su conciencia de la destructividad que amenazaba su relación de que Zora era la mayor beneficiaria, servía tan solo para aumentar su sufrimiento.
Zora había ganado misteriosamente todas las batallas, Rango y Diuna jamás podían pasar toda una noche juntos. Lo más destructivo para un amor son los secretos. Esa duda sobre la cordura de Zora que Diuna no se atrevía a comunicar a Rango, que hacía inútil todo sacrificio, creó una fisura en la intimidad de ambos. Una comprensión sencilla, imparcial, de esa situación hubiese hecho de Rango una persona menos sojuzgada, menos ansiosa, y las hubiera acercado más a ambos, pero su lealtad a todas las irracionales exigencias de Zora, a la interpretación distorsionada que ella hacía de sus actos y de los de Diuna, era un constante resquemor para la inteligencia y la conciencia de Diuna. El silencio con que ella llevaba a cabo sus deberes convirtióse en gradual aislamiento de sus emociones. Resultaba extraño estar cocinando, hacer recados, buscar nuevos médicos, comprar ropa, amueblar una nueva habitación para Zora, sabiendo siempre que ella trabajaba contra ellos y que jamás se curaría porque su enfermedad era su mejor tesoro, su arma más poderosa contra ellos. Pero Rango necesitaba creer, desesperadamente. Creía que cada nueva medicina, cada nuevo doctor restablecería la salud de Zora. Diuna se sentía como se había sentido de niña cuando repudió sus dogmas religiosos, pero tuvo que seguir yendo a misa, a las ceremonias, arrodillándose para rezar, para contentar a su madre. Rango consideraba que cualquier desviación de lo que él creía era una traición del amor que le profesaba Diuna. Zora lograba salir siempre derrotada en aquella batalla por su restablecimiento. Cuando consiguió una nueva habitación soleada, mantuvo las persianas cerradas para que no penetraran el aire ni la luz. Cuando fueron a la playa, río arriba, el traje de baño que Diuna le había regalado no estuvo a punto. Lo había descosido a trozos para mejorar la forma. Cuando fueron al parque se puso un vestido demasiado ligero y se enfrió. Cuando fueron a un restaurante tomó la comida que sabía le sentaría mal, y predijo que al día siguiente tendría que guardar cama las 24 horas. Llevó a cabo tímidos intentos de dedicarse de nuevo al baile, pero jamás cuando se hallaba sola, solo cuando Diuna y Rango estaban allí para presenciar sus patéticos escarceos, y cuando el esfuerzo hacía que el corazón le latiese más aprisa, decía a Rango: «Pon la mano aquí. Mira cómo me leite el corazón cuando intento volver a trabajar». En algunas ocasiones el distanciamiento de Diuna, el torpor derivado de su autodefensa, era aniquilado por Rango, como cuando él, un día, dijo: «La estamos matando. La estamos matando», repitió Diuna, sorprendida y pasmada. Sí, una vez dijo que lo que la había enfermado era mi infidelidad. ¿Infiel a qué, Rango? No era tu esposa, era tu niñita enferma, y eso mucho antes de que yo apareciera. Entre vosotros teníais convenido que vuestra relación era fraternal, que antes o después necesitarías el amor de una mujer. A Zora no le importaba que simplemente sintiese deseo por una mujer, un deseo pasajero. Pero a ti te he dado más que eso. Esto es lo que Zora no puede aceptar. Pero, Rango, si ella me ha dicho que se siente feliz y segura con nuestra relación, porque se siente protegida por ambos, sabe que no te alejaré de ella, me dijo que había ganado 2 amores y que no había perdido nada. Se pueden decir esas cosas y sentirse traicionado, sentirse herido. Rango convenció a Diuna de que debían expiar su amor. Aunque Zora hubiese estado siempre enferma, incluso de niña, aunque la estuviesen protegiendo con su amor, aún así debían expiarlo. Expiarlo. Jamás existiría devoción alguna que estuviese a la altura del dolor que le habían causado. No bastaba con levantarse a primera hora de la mañana para ir a comprar suculentos manjares para Zora, no bastaba con vestirla, con responder a cada capricho, con entregar a Rango una y otra vez. Diuna cayó postrada en una devoción a Zora anonadante, ciega, embrutecedora. Convirtióse en la soñadora durmiente que no buscaba más que un breve instante de orgullosa alegría con Rango, para luego expiarlo durante el tiempo restante. Rango llamaba a su puerta y la hacía bajar a medianoche para que vigilase a Zora mientras él iba a buscar medicinas. Diuna, la soñadora durmiente, subió por una colina enfangada hasta el hospital, una tarde lluviosa, para llevar a Zora su abrigo de invierno. Había quedado tan desprovista y esquilmada de sus pertenencias que su padre empezaba a advertirlo y le había pedido explicaciones.
¿Dónde está tu abrigo? ¿Por qué no llevas medias? Últimamente empiezas a vestirte como una pordiosera. Es debido a la influencia de tus nuevos amigos. ¿Con quién sales? Los besos agradecidos de Rango sobre sus párpados eran la hipnosis cegadora, estupefaciente, y Diuna hizo creer a su padre que ahora le gustaba dárselas de bohemia, que jugaba a ser pobre. Por la tarde Rango la dejó sola con Zora en el hospital. En cuanto él abandonó la habitación, Zora dijo: «Alcánzame ese frasco de la repisa. Es un desinfectante. Echa un poco aquí, en la jofaina». La enfermera lo echa con tacañería. Solo vierte unas gotas. No quiere que me ponga buena, y sé que con un poco más me curaría. Pero, Zora, es un producto muy fuerte. Te quemará la... No puedes poner mucho. La enfermera quiere ahora. En los ojos de Zora apareció una expresión de redomada malicia. Quieres que me muera, ¿verdad? Así podrás vivir con Rango. Por eso no quieres darme la medicina. Diuna le entregó el frasco y contempló cómo Zora vertía el fuerte líquido en la jofaina. Se iba a quemar la piel, pero al menos así creería que ella estaba de su parte. Los ojos rasgados y orientales de Rango, abriéndose y cerrándose como los de un gato, sus ojos oscuros y sesgados no tardarían en cerrarlos de ella a la realidad, a todo razonamiento. Rango no veía las coincidencias como hacía Diuna inconscientemente. Cada vez que ella se ausentaba durante algunos días, Zora experimentaba una ligera mejoría. Cuando regresaba, Zora sufría una recaída, y así Diuna y Rango no podían verse por la noche. Diuna sabía instintivamente que eso era tan seguro e inevitable que ya se hallaba dispuesta a tolerarlo. De regreso de algún viaje se decía: no te excites ante la idea de ver a Rango, porque probablemente Zora se pondrá muy enferma en cuanto llegues y Rango no estará libre. Y, además, como Rango no podía explotar ni rebelarse contra una enfermedad que él consideraba genuina e inevitable, como era incapaz de percibir que su curso obedecía a la voluntad destructora de Zora, se rebelaba, injusta e inoportunamente, ante otras situaciones. Diuna aprendió a detectar la causa de la rebeldía, a saber que se trataba de la rebeldía abortada en su hogar, desviada y encauzada hacia otras escenas o circunstancias. Rango estallaba con violencia discutiendo de política, criticaba las enfermedades de otras mujeres, incitaba a otros maridos a rebelarse e iba a buscarles y les llevaba al café casi a la fuerza, de modo idéntico a cómo, de vez en cuando, Diuna lanzaba una diatriba contra las mujeres desvalidas o infantiles en general, porque no se atrevía a criticar abiertamente el infantilismo de Zora. Rango evitaba todas esas escenas en su hogar, tomando a Diuna por refugio. Colocaba todo el peso de su cabeza y de sus brazos sobre las rodillas de Diuna, y si por casualidad ella estaba cansada, no se atrevía a confesarlo por miedo a sobrecargar aún más a un hombre que ya soportaba demasiadas cargas. Disfrazaba sus propias necesidades, sus debilidades, sus ambivalencias, sus propios temores o conflictos. A Rango le ocultaba todas esas cosas. Y así se fue formando en él la imagen de su energía infinita, de su infinito poder para superar obstáculos. Cualquier mácula en ese aspecto lo irritaba como una promesa incumplida. Necesitaba la fuerza de Diuna. Puesto que Rango parecía amar a Zora por su debilidad, mostrándose indulgente con sus insuficiencias, con su desmañada incapacidad para abrir una puerta, para comprar un sello y enviar una carta, para visitar sola a una amiga, Diuna sintió un profundo desequilibrio, comprendió que se estaba produciendo una profunda injusticia. El extraordinario infantilismo de Zora quitaba toda naturalidad a su relación con Rango. Hacía que ambas mujeres fuesen polos opuestos, no como rivales, sino como contrarios: destrucción contra construcción, debilidad contra fuerza, posesividad contra desprendimiento. Hubo ciertos hechos que por su impacto hubieran podido romper aquella hipnosis, pero Diuna estaba perdiendo su capacidad de interpretarlos. Después de haber dado a Zora la mayor parte de sus pertenencias y todas sus joyas, hasta el extremo de tener que renunciar a ir a ciertos lugares o a verse con ciertos amigos ante los que no podía presentarse vestida con tanta dejadez, un día llegó inesperadamente a casa de Zora y la encontró sentada en medio de 6 baúles abiertos. «Estoy haciéndome un vestido para un nuevo baile», dijo Zora. Los baúles estaban repletos de vestidos.
No solo vestidos de teatro, sino abrigos, trajes, medias, ropa interior, zapatos, pa interior, zapatos, pa